Bueno, continuamos entonces con la unidad 5, geometría de masas. En este caso vamos hoy a avanzar con la temática ya en lo que tiene que ver con los momentos de segundo orden. En clases anteriores hemos podido ver cómo se puede obtener el momento estático de un cuerpo respecto de un eje o de un área, de una figura respecto de un eje. Y hemos visto que esta variable nos permite obtener un dato tan importante como puede ser el centro de gravedad o el centroide o baricentro de un área. Esto es así porque, como hemos podido ver, el momento estático de una figura, de un área, por ejemplo, vamos a referirnos ahora a momentos estáticos de superficies planas respecto de ejes. Esto es aplicable, como hemos podido ver anteriormente, por supuesto, a cuerpos, a volúmenes, en este caso en relación a sus centros de masa. Pero vamos a hacer una analogía en lo que hace al cálculo de baricentros respecto de superficies planas. Como les decía entonces, hemos podido comprobar que el momento estático de un área respecto de su baricentro invariablemente nos va a dar un valor nulo. Esto es importante poder determinarlo, y para eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se ha visto en anteriores clases. Bueno, suponiendo que tengamos un sistema de ejes como este, sistema de ejes XY, y que seleccionemos un diferencial de superficie. Vamos a llamar diferencial A. Este diferencial A lo podemos relacionar con este sistema de ejes a partir de dos coordenadas, una de las cuales es la coordenada X y la otra es la coordenada Y. Lógicamente, la coordenada X es la coordenada o distancia entre el diferencial de área y el eje Y, mientras que de manera recíproca la coordenada Y es la distancia correspondiente del diferencial de área al eje X. Bueno, sabíamos entonces, esto ya lo hemos podido ver en avances anteriores, que el diferencial de Sx, siendo Sx el momento estático respecto al eje de abscisas, es igual al diferencial de área multiplicado por la coordenada Y, o sea, por la distancia que separa ese diferencial de área con el eje en cuestión, que en este caso es el eje X. De tal modo que el momento estático Sx será igual a la integral de área de diferencial de Sx, o lo que es lo mismo, mejor expresado, la integral de área de Y por diferencial de área. Esta integral representa lo que nosotros llamamos momento estático. Momento estático que es, ya vamos a ver un poco en qué se diferencia, es un momento de primer orden, o primer momento también se denomina, y esto es para diferenciar este parámetro de los momentos de segundo orden que vamos a empezar a ver hoy. Bueno, esto de manera, obviamente de manera análoga, podemos, para que quede más completo, decir que el momento estático SI será igual a la integral de área de X por diferencial de área. Como dijimos al principio, el momento estático, cuando se refiere al baricentro
de una determinada figura. Estamos ahora hablando de figuras, figuras planas. El momento estático referido al baricentro, al centroide, invariablemente nos tiene que dar un valor nulo. Pero, como es lógico, y esto lo podemos ver analizando un poco la expresión matemática, podemos intuir también que el momento estático podrá ser positivo o negativo. Pero sí es importante saber que el Sx referido al baricentro es igual a 0 y el Si baricéntrico es igual a 0. Bueno, esto es lo que nos permite, y esto por supuesto es un simple repaso de lo que ya se ha visto, nos permite hacer la siguiente afirmación. El área, que en definitiva es la integral de los diferenciales de área, multiplicado por la coordenada xg, correspondiente al baricentro de dicha área, es igual a la integral de área de x por diferencial de área, o sea, la distancia entre cada diferencial de área y el eje y considerado. Esto entonces nos da como resultado el momento estático SI. Del mismo modo, el área multiplicado por la distancia IG será igual a la integral de área de I por diferencial de área, o sea, las distancias entre cada diferencial de área y el eje X. Por ese motivo, esto es igual a Sx, o sea, momento estático X. Bueno, lo que es cierto es que, suponiendo, vamos a suponer que esto es una sección cualquiera, esta sección tendrá también un valor llamado G, que es su centro de gravedad. Y ese valor G estará acotado respecto a cada uno de los ejes con las correspondientes coordenadas xg y g. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber, vamos a relacionarlo con esta expresión, que xg, o sea, la distancia de este sistema de ejes coordenado arbitrario que pusimos al principio, entre el baricentro del área y ese sistema de ejes, será justamente las coordenadas baricéntricas de esa figura. xg será igual entonces a SI sobre área, mientras que IG será igual a SX sobre área. Y esto nos permite entonces hallar las coordenadas del baricentro de cualquier figura plana, que si lo ponemos en términos de un ejemplo concreto, lo vamos a ver brevemente. También lo podemos calcular de la manera que vamos a ver ahora, debido a una propiedad que tiene el momento estático, que es la propiedad aditiva. Ya lo vemos. Y vamos a suponer que tenemos en este caso un sistema como el que voy a dibujar a continuación. Planteamos en un principio un sistema de ejes. Sistema de ejes coordenados arbitrario. Y vamos a plantear una figura. Nosotros ya hemos visto en ejercicios al principio de la asignatura un cálculo de centroide que se relaciona bastante con este ejemplo que vamos a ver ahora. Pongamos que tenemos una figura irregular como esta que voy a dibujar ahora, sin importar demasiado ahora las dimensiones.
Me interesa que ustedes entiendan el procedimiento en casos como este. Suponiendo que esta figura pudiera dividirse en dos figuras conocidas, cosa que voy a hacer ahora, para que ustedes lo vean. Acá tendríamos entonces el área 1 y esta sería entonces el área 2. Es simplemente la misma área dividida en dos figuras regulares conocidas. Cada una de estas figuras, como es natural, tiene su propio baricentro, que también es conocido. Tratándose de figuras regulares, los baricentros son ubicaciones conocidas, tal como lo voy a expresar a continuación. Tendríamos acá entonces baricentro 1 y el baricentro 2. Como es lógico, como les decía al principio, estos baricentros tienen distancias conocidas a cada uno de los ejes. Yo las voy a consignar. Para que se entienda este procedimiento, y luego ya vamos a meternos de lleno en lo que son los momentos de segundo orden. Bueno, acá tendríamos las otras coordenadas, siempre referidos a los ejes que hemos propuesto al inicio del ejercicio. Y finalmente, esta última cota vamos a referir entonces, esta sería, le vamos a llamar x1, a esta le vamos a llamar x2, en referencia a cada uno de los baricentros considerados. Esto sería i1 y esto sería i2. De tal modo que lo que podemos hacer es plantear lo siguiente. Sabemos que Sx de la figura total, del perímetro de la silueta verde, mejor dicho, es igual a Sx1 más Sx2. Tal como dije al principio, esto es lo que representa esa propiedad aditiva que tiene el momento estático. O sea, el momento estático de la silueta verde puede ser igual a la suma de los momentos estáticos de las dos siluetas, de las dos figuras en las cuales se ha dividido esa figura irregular. Y entendamos también que según como hubiéramos ubicado este sistema de ejes, en este caso lo tenemos claramente de esta forma, toda la figura nos va a dar como resultado un momento estático positivo, pero podría ocurrir que este sistema de ejes estuviera colocado en otra posición, donde podría ser todo el momento estático negativo en caso de que el sistema de ejes estuviera colocado por encima de la figura, o podría ser parte del momento estático positivo y parte del momento estático negativo. Eso dependerá de el signo que tengan estas distancias relativas, estas coordenadas a los ejes. En este caso son todas positivas, pero podría ocurrir que no sea así. Bueno, entonces lo que podemos expresar, como les decía, es que el Sx será igual a la integral de área 1 de i por diferencial de área, más la integral de área a lo largo del área 2 de i por diferencial de área. Estamos hablando de cada una de las áreas componentes, 1 y 2. Lo mismo vamos a decir de SI, igual a integral de área 1, x
por diferencial de área 1 más la integral del área 2 de x por el diferencial de área 2. Y lógicamente a partir de esto obtenemos el valor de los correspondientes momentos estáticos. De eso se trata. Decimos que área, el área total o la integral del área total por la coordenada xg baricéntrica es igual al SI total, llamémosle total, y el área total por la coordenada IG es igual al SX, llamémosle total, que es la suma de los dos momentos estáticos. Con lo cual las coordenadas, las dichosas coordenadas del centroide o del baricentro van a ser igual, en el caso de la coordenada XG, igual a SI sobre A, área total, y esto será igual entonces a la sumatoria de cada una de las áreas por sus correspondientes coordenadas sobre las sumatorias de dichas áreas, o lo que sería igual el área total. Y lo mismo ocurre con la coordenada IG del centro de gravedad de esta figura, que será igual a SX sobre A, y para este caso la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias al eje en cuestión, en este caso son distancias I, sobre la sumatoria de las áreas, o lo que es lo mismo, el área total. Esto sería un poco el planteo en casos donde tenemos figuras irregulares. Ahora, como para terminar el concepto y poder avanzar directamente con el tema de la clase, vamos a plantear lo siguiente. Suponiendo que tengamos un sistema de ejes, y en este caso vamos a plantear, son ejes X y Y, vamos a plantear dos figuras, vamos a plantear dos figuras en dos posiciones distintas. Supongamos que tenemos esta figura en principio y esta otra figura. Son dos figuras con igual superficie, como vamos a ver. Esto está dibujado en forma aproximada, pero consideramos que tienen igual superficie, suponiendo que los centros de gravedad, o en este caso los centroides, tienen la misma distancia. Entendamos que esto es así, la misma distancia respecto, por ejemplo, al eje X. Vamos a considerar este pequeño análisis que les propongo respecto al eje X. Supongamos que las distancias, hagamos un esfuerzo para suponer que esto está bien dibujado, y las distancias son exactamente las mismas, cosa que no es exactamente en el dibujo, pero bueno, pido que lo planteen de esa manera. Tenemos una distancia IG igual en ambos casos, ¿sí? Vamos a suponer IG1, IG2, y planteemos que ambas son iguales. El concepto que quiero transmitirles a ustedes es que en el caso del momento estático, siempre y cuando las áreas sean iguales, cosa que también lo vamos a aclarar,
Decimos entonces que área 1 es igual a área 2, lo único que cambia en ambos casos es la posición relativa. No interesa la posición relativa de esa distribución de diferenciales de área, siempre y cuando la distancia de su centro, de su baricentro sea la misma. El valor del momento estático será igual en el primer caso y en el segundo. Esto es importante saberlo. Esto incluso se podría hacer extensivo a cualquier posición que adopte esto, suponiendo que se mantengan, bueno, en este caso no lo voy a poner, lo voy a hacer a mano alzada, suponiendo por supuesto que el dibujo sea bueno, cosa que no es el caso. Esto también se daría para un caso como este, donde suponemos que el centro de gravedad también está a una distancia idéntica, por ejemplo, en este caso estamos suponiendo que la distancia es la misma. Para este caso, que es el área 3, que es igual a las otras dos, solo acá lo que varía es la posición, la distribución de diferenciales de área. También el momento estático será exactamente igual. Sx1 será igual a Sx2 y será igual a Sx3. Y esto es importante plantearlo porque es una característica de los momentos de primer orden, como en este caso el que estamos viendo, cosa que no ocurre del mismo modo en el caso de los momentos de segundo orden. Bueno, entonces avanzando ahora sí, metiéndonos de lleno en momentos de segundo orden, primero vamos a analizar un poco, a estudiar de dónde proviene, de qué parte de la física proviene lo que vamos a ver hoy. Y bueno, la base física de esto la vamos a encontrar en la dinámica rotacional. La vamos a encontrar en la dinámica rotacional de un cuerpo a partir del movimiento circular. O sea que ahora estamos pasando directamente a otro concepto diferente, que tiene que ver con el movimiento circular. Para poder enfocar el problema, podemos decir que en cinemática lineal la fuerza depende de la masa y de la aceleración en función de lo que ya conocemos de sobra, que es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Es importante hacer este planteo contextual para poder entender de lo que estamos hablando. Esto no es otra cosa que la expresión conocida a la que me refería hace un momento. Ahora, esto ocurre, por supuesto, en cinemática lineal. ¿Qué pasa en cinemática rotacional? Bueno, en cinemática rotacional decimos que el torque depende del momento de inercia y la aceleración angular. Obviamente que para poder llegar a esto, nosotros al torque le vamos a llamar m, momento. También se puede encontrar en algunas publicaciones con la letra tau, pero no queremos que se confunda con la denominación que nosotros le vamos a dar más adelante a uno de los tipos de tensiones que vamos a estudiar, con lo cual vamos a seguir llamando al torque con la letra m de momento. Y podemos saber que, lo digo previamente y luego voy a pasar a la demostración de esto, esto es igual a J, que también podemos encontrarlo con la letra I mayúscula, que es el momento de inercia. Nosotros le llamamos J, la mayoría de las publicaciones lo denomina con la letra I mayúscula, multiplicado por la aceleración angular, que se suele denominar con la letra alfa, momento de inercia por aceleración angular. Con lo cual estamos pasando de movimiento rectilíneo, donde la masa es invariable, movimiento rectilíneo, principal característica,
no menos importante, la masa es constante. Esto es un dato no menor. La masa es constante. Pasamos a, bueno, el hecho de que la masa sea invariable hace que la aceleración no varíe a menos que intervengan fuerzas externas. Pero en el movimiento circular, que es al cual nos referimos en esta otra expresión, la aceleración sí varía en función de que el momento de inercia también lo hace. El momento de inercia es variable. Esto tiene un poco que ver, por supuesto, ya lo vamos a explicar, con esa comparación, con esa demostración que hicimos hace un momento respecto del momento estático, es un primer momento del primer orden, donde veíamos que la posición de una figura como este rectángulo, la posición no hacía variar el momento estático respecto de un eje. Esto no se da respecto a la dinámica rotacional. ¿Cómo se explica esto? Bueno, sucede que en el caso del momento estático nosotros relacionábamos las distancias entre los baricentros de dos áreas iguales pero ubicadas en distintas posiciones con un eje considerado que es el eje X. En dinámica rotacional, este eje que yo estoy marcando acá es un eje de giro. Evidentemente esta sección, que obviamente podemos considerarla también un cuerpo, en este caso, como estamos viendo, implica que estos cuerpos van a girar respecto a este eje que estamos marcando acá. Con lo cual, hay un valor que va a ser diferente en esta posición respecto de esta otra, que es precisamente el momento de inercia. Ahora vamos a ver por qué. Una vez que veamos cuál es la integral que define el momento de inercia, nos vamos a dar cuenta de que el momento de inercia varía y por ende lo hace también la aceleración angular. Y esto suele verse expresado, demostrado si se quiere, en un ejemplo que es muy común, que lo hemos visto todos, que es el famoso ejemplo del patinador sobre hielo cuando gira sobre sí mismo, que lo vamos a ver a los efectos de entender un poco mejor este fenómeno físico. Acá es donde podemos apreciar ese movimiento al que yo me refería anteriormente. Acá una patinadora nos demuestra de alguna manera cómo funciona esta variable que es el momento de inercia respecto al movimiento circular. Entonces, fíjense que en el principio de este movimiento la patinadora tiene desplegado el otro pie libre y los brazos, alejándolos de su propio centro de gravedad. Y fíjense cómo a medida que va encogiendo tanto brazos como la otra pierna, acercando toda su masa a su centro de gravedad, cómo adquiere velocidad automáticamente. Lo vemos de nuevo, completo. Se entiende que no hay ninguna otra fuerza que actúe en forma externa para hacer aumentar esa velocidad. Como explicábamos al principio, en cinemática lineal la masa es invariable y del mismo modo lo es, a menos que actúen fuerzas externas, la aceleración lineal. Pero esto no ocurre en cinemática rotacional, donde vemos claramente que en función de la posición, en este caso los brazos y la pierna están de alguna manera representando el momento de inercia, en función de esa variación, de ese valor, es un valor dimensional, en definitiva es una cualidad dimensional,
En función de esa variación, por supuesto, se modifica también la aceleración angular a la cual está ese movimiento asociado. Entonces, para que se entienda un poco mejor este nuevo enfoque en el que nos hemos introducido, a mí me gustaría explicarles cuáles son los nuevos parámetros, las nuevas variables, nuevas coordenadas, incluso unidades nuevas que se van a manejar ahora que nos estamos introduciendo en este nuevo entorno de la cinemática, que en este caso se refiere al movimiento circular. Para empezar a estudiarlo de una manera un poquito más específica, quisiera que podamos analizar entonces estos nuevos parámetros a los cuales me refería al principio. Supongamos un sistema de ejes espaciales que yo estoy proponiéndoles, en este caso, sistema de 3 ejes, como es natural, X, Y y Z, y donde ya podemos acá entender esta nueva notación, llamémosle, que son las coordenadas angulares. Esto es una coordenada angular. Esto es una coordenada angular que la vamos a denotar con la letra tita. Esto nos puede llevar al siguiente análisis. Vamos a empezar a estudiar estas nuevas magnitudes. Una de ellas es la velocidad angular. Velocidad angular. Esto, por supuesto, es una magnitud que podemos medir en unidades de revoluciones por segundo, por ejemplo. Esta velocidad angular, que denotamos con la letra omega, en este caso será omega z, siempre que el giro se produzca en el plano XY. Esto ya lo sabemos también de física. Y podemos decir que la velocidad angular será la razón de cambio de la posición angular, por supuesto, estamos en movimiento circular, siempre tengamos esto en cuenta, la razón de cambio de la posición respecto del tiempo. O lo que es lo mismo, lo que sería el diferencial de tita, que es esa posición a la que nos referíamos, respecto del tiempo. Diferencial tita sobre diferencial t. Bueno, esto es un primer acercamiento a, si se quiere, un nuevo sistema de unidades también. Planteada lo que es la velocidad angular como magnitud, podemos decir también, y habíamos hablado al principio de esa otra magnitud, que es alfa z en este caso, esto ya es la aceleración angular. Esa aceleración angular podemos decir que puede ser igual entonces al diferencial cuadrado de tita respecto del tiempo 2 veces. O bueno, también lo que podemos decir es que sería la derivada de la velocidad angular, diferencial omega z sobre diferencial de t. O sea, la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo. Esto lo podemos ver, digamos, en un esquema como el que propusimos para el estudio, a partir de relacionar, lo vamos a hacer con otro color para que se entienda, a partir de relacionar arcos de circunferencia con longitudes lineales. En este caso, la longitud que vamos a analizar será, por ejemplo, supongamos, vamos a plantearlo con este otro color, vamos a suponer que analizamos, lo vamos a hacer acá abajo, a esto le vamos a llamar radio, este es el radio de la circunferencia, y ahora sí, en otro color, vamos a llamar a esto, a este arco, lo vamos a llamar S. Lo vamos a llamar S. Bien.
Ustedes saben, esto lo debemos saber ya de antemano, que un radián es igual a S sobre R. O sea, básicamente un radián es un arco de circunferencia cuya longitud, cuyo desarrollo es igual a la magnitud del radio. Eso es un radián. Un radián, entonces, podemos decir que es igual a, expresado en grados sexagesimales, a 360 grados sobre 2pi. Esto nos da aproximadamente que un radián en grados es igual a 57,3 grados. Ahora bien, si nosotros analizamos este elemento que estamos analizando acá, tengamos en cuenta entonces que esto será θ, podemos decir que S, en este caso el arco de circunferencia, es igual a R radio por θ. En este caso estamos despreciando la función trigonométrica, sería lo correcto decir R por tangente de θ. R por θ porque nos estamos refiriendo obviamente a ángulos obviamente muy pequeños. Por eso es imprescindible que los ángulos sean medidos en radianes, justamente por esta razón, para poder relacionar radios con arcos de circunferencia. Bueno, esta es una primera aproximación al problema. Vamos a seguir avanzando un poco en este análisis. Lo vamos a hacer de una manera similar a la que venimos planteando al inicio, pero ahora vamos a suponer que nos referimos a una partícula. Yo voy a dibujar ahora. Nos vamos a referir a una partícula que vamos a llamar P, y donde vamos a plantearnos algunos otros parámetros. Supongamos en principio un sistema de ejes. Esto es lo primero que tenemos que plantear. Acá estamos viendo una visión plana, como ustedes pueden apreciar. Este es el origen de un sistema plano de coordenadas. ¿Sí? El eje Z ahora se hace invisible para que lo entendamos. Y dentro de este esquema vamos a ir graficando cada una de estas magnitudes que hemos venido analizando al principio. En este caso, la velocidad angular, omega. Acá vamos a plantear la velocidad lineal de esta partícula P. La velocidad lineal la denotamos con la letra B corta. Por otro lado, vamos a plantear este arco de circunferencia, que es que llamamos S, que ya habíamos determinado anteriormente que vale R por θ, siendo por supuesto θ, por supuesto, el ángulo que estoy marcando en este momento. Esto es θ. Bien, partiendo de este esquema, velocidades angulares, velocidades lineales de una partícula cualquiera que describe una trayectoria como la que estamos marcando acá, que llamamos S, y que esa trayectoria es igual al radio multiplicado por el ángulo θ. Si seguimos con esta posibilidad de análisis, lo que podemos hacer es obtener cuánto vale este valor de la velocidad lineal, por ejemplo. Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Derivando con respecto a t, podemos decir que diferencial de S sobre
diferencial de t será igual a, estamos derivando esta expresión, ¿no es cierto? Será igual a r por diferencial de θ sobre diferencial de t. Podemos decir que esta primera expresión corresponde a la velocidad lineal y esta segunda, como ya lo hemos visto hace un momento, corresponde a la velocidad angular. De modo tal que entonces velocidad lineal será igual a r por omega, r por velocidad angular. Y ahí tenemos esa otra expresión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la relación entre la velocidad lineal y la angular no es otra cosa que el radio. Y ahí, acá donde nos vamos acercando al concepto de momento de inercia, que es lo que estamos buscando poder probar. Bueno, lógicamente, fíjense que si nosotros, por ejemplo, queremos despejar la velocidad angular, nos daremos cuenta que la velocidad angular sería igual a la velocidad lineal dividido el radio, que el radio pasa al denominador. Esto quiere decir, y esto explica un poco la imagen que acabamos de ver de la patinadora, quiere decir que a menor radio, mayor velocidad. Esto lo podemos ver claramente. Esta sería un poco la expresión matemática de la imagen de la patinadora que vimos hace un segundo. Bueno, esto de la velocidad, esto quiero aclararlo también en este punto, esto de la velocidad angular, esto también se aplica a cuerpos en reposo. No nos olvidemos que nosotros en esta asignatura no avanzamos sobre fenómenos dinámicos o cinemáticos, sino que simplemente nos basamos en cuerpos en reposo. Y en términos de reposo, esa mayor velocidad angular puede significar también, y esto en función de la primera ley de Newton, puede significar también una mayor resistencia al movimiento, ¿no? O sea, lo que se dice una mayor inercia. Esto lo vamos a ir integrando a medida que vayamos avanzando y a medida que veamos algunos ejemplos en concreto. Pero tengamos en cuenta que el concepto de velocidad significa algo diferente en cinemática a lo que significa en estática. Y en nuestro caso, esa mayor velocidad angular que adquiere un cuerpo, o lo que nosotros vamos a enfocarnos, que son secciones, figuras planas, secciones planas, esa mayor velocidad, entre comillas, significa una mayor inercia. Esa mayor inercia, lo que nos va a dar a nosotros en estática, es una mayor resistencia al giro. O sea, va a ser un elemento mucho más resistente. Esto se los voy a graficar de manera muy simple con un ejemplo muy clásico, que es el de un tirante de madera. Nosotros vamos a ver más tirantes de madera que patinadoras, por cierto, y donde nosotros sabemos perfectamente cómo ubicar un tirante de madera para que tenga menor resistencia a la flexión. Ya más o menos a esta altura podemos saber lo que es la flexión. Nosotros sabemos que si ponemos un tirante acostado como está se va a deformar mucho más, se le va a hacer una panza seguramente si nosotros lo subimos. Mientras que si lo colocamos de esta manera, que es como se colocan los tirantes, va a tener mucha más resistencia a esa deformación que yo les comenté, que les estoy comentando, con lo cual tiene más inercia, y eso se lo da un poco la mayor velocidad angular que tiene respecto al eje de giro, que es este, o al plano de giro, que es este. Bueno, esto lo vamos a ir entendiendo de a poco. Lo que sí me gustaría acá complementar en este planteo son algunas otras magnitudes que todavía no hemos consignado, como por ejemplo, vamos a poner con otro color para que no se confunda, como por ejemplo la aceleración angular de esta partícula.
esta aceleración angular que sabemos que es igual a alfa y que tiene dos componentes, una de las cuales es esta que estoy dibujando acá y otra es esta otra. Esas dos componentes son variables conocidas. La primera de ellas es la aceleración tangencial. Y la otra es la conocida como aceleración radial, o también conocida como, en este caso, centrípeta, aceleración centrípeta. Bueno, en este caso esta componente tangente podrá coincidir o no con la velocidad lineal según el movimiento sea acelerado o retardado. Eso según el caso. Estas dos flechas irán para el mismo lado o para el lado contrario. En el caso de la aceleración angular, las unidades con las que se mide son, las que proponemos son radianes sobre segundo al cuadrado. Y les recomendamos que siempre se utilicen los radianes. Fíjense que, por ejemplo, la aceleración radial o centrípeta va a ser igual, ahora vamos a ver de dónde viene esto, a omega cuadrado por r, o sea, velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Esto lo vamos a ver ahora, enseguida. Vamos a ver de dónde proviene esto. Y esto viene de lo siguiente. La aceleración radial o centrípeta, que es esta componente que va hacia el centro del sistema de ejes, es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Velocidad cuadrado sobre el radio. Y esto lo podemos expresar como que es igual al radio cuadrado por velocidad angular al cuadrado sobre el radio. Acá podemos entonces determinar que la aceleración radial o centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Y esta es otra relación que podemos obtener a medida que avanzamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es llegar concretamente a la integral que nos interesa, que es justamente el momento de inercia. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida. Bueno, vamos a enfocarnos desde el punto de vista físico. La energía cinética de un cuerpo rígido depende de la rapidez o la velocidad angular y del momento de inercia. Esto ya lo vimos al principio del análisis. El momento de inercia, como dijimos, al cual todavía no llegamos en concreto, es una cualidad dimensional de una sección o de un cuerpo que depende de la distribución del área o de la masa, según sea el caso, respecto de un eje de rotación. Y esto es la principal diferencia que explicamos hace un momento con lo que hace a los momentos de primer orden como el momento estático. Nosotros podemos decir que la energía cinética, lo voy a plantear desde un punto de vista general, físico, la energía cinética, la vamos a denotar con la letra K, es igual a, esto es algo conocido de física, un medio de m por v cuadrado. ¿Sí?
Esto es masa y esto es velocidad al cuadrado. De manera que a partir de lo que acabamos de analizar, podemos decir que la energía cinética puede ser igual a un medio de m por r cuadrado por velocidad angular al cuadrado. De donde podemos entonces decir que la energía cinética será igual a un medio de la sumatoria de m por r cuadrado, está entre paréntesis, multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Esto que está entre paréntesis, que a propósito lo hemos puesto entre paréntesis, es lo que llamamos momento de inercia. Esto ya, por supuesto, deducido de una expresión general de la física. Momento de inercia que nosotros, como les comentaba al principio, llamamos J, aunque también es válido llamarlo I mayúscula. Bueno, finalmente entonces nos queda la expresión de esta manera: energía cinética igual a un medio de J sobre omega al cuadrado. Bueno, esta es la participación que tiene el momento de inercia en una expresión representativa de la energía. Ahora bien, la integral que a la cual nos interesa llegar es la siguiente. Supongamos momento de inercia, lo voy a plantear, lo voy a graficar respecto de una sección como la que estoy dibujando, una sección plana como la que estoy dibujando, respecto a un sistema de ejes cualquiera. Voy entonces a expresar la integral que define el momento de inercia respecto al eje X, el Jx, integral que va a ser igual a diferencial de área por I al cuadrado. Diferencial de área por I al cuadrado. Bueno, esta es un poco la expresión que nosotros a partir de ahora vamos a manejar. Esta es la integral de momento de inercia, es la integral de cada uno de los diferenciales de área de esta sección multiplicado por la distancia al cuadrado que lo separa al eje de referencia. Ya podemos ver claramente que para una sección como esta, el momento de inercia respecto a un sistema de ejes como este va a ser de una magnitud, y por ejemplo, referido al baricentro, será mucho menor. No va a ser cero, por cierto, porque como ven las distancias se elevan al cuadrado, con lo cual es imposible obtener un valor de momento de inercia respecto al eje baricéntrico. Pero sí es cierto, y lo acá, ese valor de momento de inercia baricéntrico va a ser el menor de todos los momentos de inercia posibles. El menor de todos va a ser el baricéntrico. Bueno, esto es un poco un primer acercamiento. Esto por supuesto es de manera análoga, es válido para el eje Y. Y fíjense también que podemos analizar acá que por lo que podemos ver para la figura propuesta, que es esta, el momento de inercia JI es muy probable que sea bastante menor que el momento de inercia JX, debido a que ahora las distancias que se elevan al cuadrado son estas. Obviamente las distancias van a ser menores de acuerdo a la posición relativa que tiene esa sección respecto al sistema de eje de referencia. Entonces es acá donde se ve claramente cuál es la variabilidad del momento de inercia dentro del fenómeno.
según la posición de un elemento, de un cuerpo, de una figura, de una sección, es que variará también el momento de inercia. De modo, bueno, que esto es una primera introducción. Podemos decir, como para terminar, podemos dar una definición un poco más teórica. El momento de inercia se define matemáticamente como la integral de los diferenciales de área multiplicados por su distancia al cuadrado al eje de referencia. Eso es el momento de inercia. Es el primer momento de segundo orden que vamos a analizar. Hay otros más que vamos a ir avanzando a medida que sucedan las clases, pero este es el primero, y de esta manera queremos dar una introducción teórica a la temática para pasar casi en forma inmediata a la ejercitación. Bueno, ahora sí, a modo de práctica, un poco para ver algunos casos concretos de cálculo de figura simple, vamos a empezar con un ejemplo muy elemental, pero nos va a servir como para consolidar un poco estos primeros conceptos a los que estamos accediendo en esta unidad 5 de geometría de masa. Supongamos que analicemos un sistema de ejes coordenados al cual vamos a referir una figura plana como esta que voy a dibujar ahora, este rectángulo, donde a su vez podremos determinar algunas variables, algunas magnitudes, como por ejemplo, en este caso, tendremos la magnitud h, altura, y la magnitud b, que es la base de ese rectángulo. De esta manera vamos a denotar algunos de los componentes que después vamos a ver reflejados en la integral. Esto es b. Bueno, esto es el origen de coordenadas. Y lo que vamos a plantear en principio, para poder llevar a cabo esta verificación que vamos a hacer, es plantearnos un elemento diferencial, que en este caso va a ser una franja. Podría ser una franja, podría ser un pequeño elemento de área infinitesimal. En este caso nosotros vamos a plantear esta franja diferencial, que obviamente vamos a integrar a los efectos de obtener algunas magnitudes que estamos buscando, como por ejemplo el área, el centro de gravedad y demás. Este elemento diferencial tiene su propio centro de gravedad. Este es el centro de gravedad de nuestro elemento diferencial. Bueno, bien. Planteándonos una aproximación elemental al problema, nosotros sabemos que el área es la integral del diferencial de área. Un diferencial de área que acá se ve claramente, nosotros lo vamos a dejar consignado. Esto es diferencial x y esto es h, así que el diferencial de área es igual a h por diferencial x. De manera tal entonces que el área de este rectángulo será igual a la integral entre 0 y b. Como es natural, para este elemento diferencial la integración se da entre 0 y b. Esos son los límites de la integración. Del diferencial de área, que como dijimos es igual a h por diferencial de x. Entonces será igual a h, que sale afuera de la integral, por x entre 0 y b. Y esto es igual, como podemos ver claramente, a b por h. Esto es algo que ya sabíamos de antemano, pero simplemente estamos corroborando. Bueno, ¿qué otro elemento podemos nosotros extraer? ¿Qué otro dato podemos extraer de este planteo? Bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que las distancias
entre el baricentro de este elemento diferencial y nuestro sistema de ejes coordenados son las que voy a consignar a continuación. Esta sería XG y esta otra sería IG. Esta otra sería IG. Distancias entre el baricentro del elemento diferencial y los ejes de referencia. Esto nos permite entonces plantearnos la posibilidad de obtener los momentos estáticos a los fines de poder despejar de ahí la posición del baricentro general de este rectángulo, que como ya lo podemos intuir de entrada, lo vamos a tener ubicado en la intersección de las dos diagonales. Esto ya lo sabemos de geometría. Esto será entonces el baricentro de toda la figura. Bien. Entonces decíamos que el momento estático Sx sabíamos que era igual a la integral de área de IG por el diferencial de área. Del mismo modo que el SI es igual a la integral de área de XG por el diferencial de área. Esta es la utilidad principal que tiene el hallazgo de los momentos estáticos, justamente para poder despejar la posición de los baricentros. En este caso es una figura absolutamente regular con baricentro conocido, pero esto no va a ser siempre el caso. Cada uno de estos valores XG, IG, en el caso de XG es un valor que vamos a llamar X, y en el caso de IG es un valor que va a valer siempre H sobre 2, como podemos apreciar acá en este planteo, donde ya tenemos un valor conocido en cuanto al baricentro del elemento diferencial que vale precisamente H sobre 2, ese valor no va a variar. Bueno, de esta manera entonces podemos decir que el momento estático Sx será igual a la integral de área de H sobre 2, reemplazando ahora los valores IG, XG por sus correspondientes magnitudes por diferencial de área. Esto será igual a la integral definida entre 0 y b, que son los límites de la integración de ese elemento diferencial, de H sobre 2 por H por diferencial de X, que es lo que vale nuestro elemento diferencial. Esto nos lleva a esta expresión. Esto es igual a H cuadrado sobre 2 por X entre 0 y b, lo cual nos da como resultado que Sx es igual a b H cuadrado sobre 2. Lo mismo podemos plantear para el SI. Ya en este caso la integral será igual a X por diferencial de área, lo cual es igual a la integral entre 0 y b de X por H diferencial X. Y esto ahora es igual a H, nuevamente fuera de la integral, por X cuadrado sobre 2 entre 0 y b, y esto da como resultado un momento estático SI de b cuadrado H sobre 2. Esto nos da como resultado entonces los dos momentos estáticos, que como bien sabemos, si me permiten borrar esta primera parte, como les decía, como bien sabemos, nos permite entonces hallar el valor de la coordenada XG
Cuando hablamos de XG ahora estamos hablando, lo quiero aclarar para que se entienda, no haya confusiones. Ahora estamos hablando de esta coordenada, ¿de acuerdo? Esta es la coordenada del baricentro, por eso lo pongo en este color, para que no se confunda el concepto. Esto es ahora XG referido al baricentro general, llamémosle, de la figura completa. XG entonces sabemos que es igual a SI, momento estático SI, dividido el área. Y esto da como resultado una coordenada en X del baricentro igual a B sobre 2, como ya sabemos, por supuesto. Para IG exactamente lo mismo, es igual a SX sobre el área. Y acá, bueno, consideramos también la coordenada en Y del baricentro, coincidente, en este caso sí, con la coordenada del elemento diferencial. Es exactamente, en este caso, la misma. Así que ahora vamos a obtener la otra coordenada que, como bien ya conocemos, es h sobre 2. Bueno, esto como un preámbulo para lo que sí nos interesa un poco más, que es el cálculo del momento de inercia. Yo voy a borrar esta parte para que nos quede visible y sigamos visualizando el sistema propuesto. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es hallar uno de los momentos de inercia posibles que, aprovechando la presencia de nuestro elemento diferencial tal cual lo hemos planteado, entonces yo les propongo que ese momento de inercia sea el JI, porque de esta manera el J referente a este eje, este elemento diferencial nos resulta útil. Así que es lo que vamos a hacer. Recordemos que la expresión matemática del cálculo del momento de inercia es la integral de área, para en este caso el JI, xg al cuadrado, es esta magnitud al cuadrado multiplicado por diferencial de área. O mejor dicho, la integral de esta magnitud al cuadrado multiplicado por la integral de los diferenciales de área. Eso es el momento de inercia. Y esto va a ser para este caso igual a la integral. Mantenemos los límites de la integración porque hemos mantenido el elemento diferencial, así que la integral entre 0 y b de x cuadrado por h diferencial x. Eso es lo que dice la integral que corresponde al momento de inercia JI. Y esto es igual a h, nuevamente fuera de la integral, por x cubo sobre 3, ahí integramos obviamente, entre 0 y b, resultando un momento de inercia b cubo h sobre 3. Este es el momento de inercia que corresponde a la inercia de este rectángulo respecto del eje de ordenadas, del eje Y. Bueno, nosotros lo que podríamos hacer también, aprovechando esta posibilidad, es hallar valores baricéntricos. Lo que vamos a hacer ahora, como para también complementar un poco el análisis, vamos a plantear esto mismo, pero integrando un elemento diferencial diferente, para poder variar un poco el planteo. Bueno, yo voy a borrar esta parte. Este caso ya lo tenemos bastante claro. Bueno, supongamos que ahora prescindimos de este elemento diferencial. Yo lo voy a borrar, tratar de mantener el resto del dibujo. Y ahora vamos a plantear la integración de un elemento diferencial
distinto. Vamos a suponer, bueno, supongamos que esto, aunque un poco desprolijo, lo podemos mantener para no desaprovechar el dibujo. Y acá nos encontramos con el elemento, el rectángulo mejor dicho, pero lo que vamos a plantear ahora es la consideración de un elemento diferencial, en este caso horizontal, que nos sirva para hallar, por ejemplo, el momento de inercia Jx, en este caso. Ahora nuestro elemento diferencial es este. Lógicamente cambian las características. En este caso, este elemento diferencial se define de esta manera. El diferencial de área ahora va a ser igual a B por diferencial de I, como podemos ver claramente en la pantalla. Y lo que vamos a plantear ahora es, una vez que ya hemos averiguado previamente, lo vamos a volver a marcar para que se vea. Nosotros ya hemos hallado de manera analítica, y ahora lo estamos haciendo de manera geométrica, el centro de gravedad de este rectángulo. Centro de gravedad ya conocido, de manera tal que nos permita hallar el valor del momento de inercia baricéntrico. Acá lo hallamos respecto al eje Y. Vamos a hallarlo ahora en principio respecto al eje X, y luego lo vamos a hallar referido al baricentro. Entonces primero vamos a hacer este primer análisis, ya teniendo el elemento diferencial definido, sabemos la posición del baricentro, vamos a hallar el momento de inercia Jx para finalmente sí poder calcular el valor del momento de inercia baricéntrico, o los momentos de inercia baricéntrica. Bueno, el Jx sabemos entonces que es igual a la integral de área de IG al cuadrado por diferencial de área. Esto va a ser entonces igual a la integral ahora entre 0 y h. Entendamos que ahora el elemento diferencial se integra entre 0 y h de I cuadrado por el elemento diferencial, que es igual a B por diferencial de I. Esto es igual entonces a B, afuera de la integral ahora, por I al cubo sobre 3 entre 0 y h, dando como resultado ahora B h cubo sobre 3. Y nos estamos refiriendo al momento de inercia Jx respecto a este eje X. Acá se había borrado, lo vuelvo a poner, respecto a ese eje X. Ahora, ¿qué pasaría? Y bueno, aprovecho entonces el planteo del Jx. ¿Qué pasaría si yo quisiera hallar el Jxg? Jxg que ya, como vimos hace unos momentos, Jxg que va a ser menor su valor que el Jx que acabamos de hallar. Esto lo habíamos dicho, el momento de inercia correspondiente al baricentro de una sección plana es el menor de todos los momentos de inercia posibles. Yo lo que voy a hacer ahora entonces es plantear límites de integración diferentes en función de que vamos a hallar el momento de inercia baricéntrico. Existen otras formas de hallarlo, ahora lo vamos a hacer de esta manera, y luego vamos a ver que hay otros mecanismos también que nos permiten hallar momentos de inercia referidos a distintos ejes. Vamos a plantear ahora, conocido el baricentro ya de manera analítica, como acabamos
de hacer hace unos momentos, vamos a plantearnos, lo voy a hacer llegar hasta acá para que se entienda a dónde me estoy refiriendo. Vamos a plantearnos límites de integración diferentes. En este caso será más h sobre 2 y menos h sobre 2. Esos van a ser ahora los límites de integración, ya posicionándonos ahora en el baricentro de la figura, en el baricentro del rectángulo. Bien, ¿cómo hacemos esto entonces? Bueno, esto tengamos en cuenta que esto sigue valiendo b abajo, para que no se nos vaya de visual. Esto sería b. Y ahora sí podemos plantear la expresión que permita entonces hallar el momento de inercia baricéntrico. Supongamos entonces que nos planteamos ahora el JXG, vamos a llamarlo, JXG, vamos a diferenciarlo del JX con esa letra G que representa el baricentro propio del rectángulo, ¿no? Bueno, nosotros sabemos, la integral termina siendo la misma, la integral de área de igual a i cuadrado por diferencial de área. Hasta acá es todo lo mismo, lo que varía obviamente son los límites de la integración, que en este caso va de h sobre 2 a menos h sobre 2. Lo mismo, de i cuadrado por diferencial de área, que es b por diferencial de i. Vamos a esto entre paréntesis para que se entienda que es el diferencial de área. Bueno, esto va a ser igual entonces, esto va a ser igual a b, lo mismo, por i cubo sobre 3, pero ahora obviamente entre los límites de integración menos h sobre 2 más h sobre 2. Bueno, reemplazando entonces tenemos que esto es igual a b por h sobre 2 al cubo por 1/3 más h sobre 2 al cubo por 1/3. Finalmente entonces el JXG será igual a b por 2h cubo sobre 2 por 1/3. Esto igual a b por 2 por h cubo sobre 8 por 1/3, igual finalmente a bh cubo sobre 2. Es un valor que podemos considerar un valor notable, lo pongo de nuevo acá, JXG. Es el momento de inercia de un rectángulo referido a su baricentro, de cualquier rectángulo por supuesto. Esto es lo que vale el momento de inercia JXG. Bueno, lo mismo pueden hacer ustedes referente al baricentro, al momento de inercia baricéntrico JI. Y esto lo vamos a hacer ahora extensivo también a otras figuras regulares. Bueno, a continuación podemos analizar distintos tipos de figuras. En este caso vamos a plantear el análisis de un triángulo, también una figura regular, con parámetros conocidos, prácticamente todos ellos, pero que simplemente vamos a corroborar ahora, de manera analítica, cómo podemos entonces aplicar esta teoría para poder resolver cualquier tipo de geometría. Vamos a
resolver entonces, como decía, un triángulo. Vamos a dibujar esta figura simple en una posición cualquiera. Como el caso que estamos mostrando ahora en pantalla. Bueno, del mismo modo que hicimos con el rectángulo, podemos consignar algunas variables a utilizar ahora enseguida en la integral. Por ejemplo, esto es la base del triángulo, nada que no sepamos, por supuesto. Esto es B, esto es H, y lo que vamos a hacer entonces, desde lo más elemental, que es el cálculo del área del triángulo, vamos a calcular también momentos de inercia. Bueno, nosotros acá podemos decir que en principio tenemos que delimitar, establecer, mejor dicho, un diferencial de área, cosa que vamos a hacer enseguida. En este caso vamos a plantear una franja infinitesimal dispuesta de manera vertical, o sea, entre el punto 0 y B. Esos van a ser los límites también de las integraciones que hagamos. Vamos a calcular el área integrando este elemento infinitesimal. Esto sabemos que vale diferencial X. Y este sería el baricentro del elemento diferencial. Bien. Bueno, este triángulo obviamente está definido por una función que está dada por esta recta. Esta recta, que es una función lineal y de x igual a h sobre b por x. Estos son los valores que va tomando la ordenada en esta función lineal que vamos a utilizar como base para nuestro análisis. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, en principio, establecer cuál es nuestro diferencial de área. Diferencial de área que vamos a más abajo. Diferencial de área que en nuestro caso, como dijimos, vale h sobre b por x multiplicado por diferencial de x. Eso es lo que vale el área de nuestro elemento infinitesimal. Sabemos entonces que el baricentro de ese elemento infinitesimal está ubicado en un valor x, el xg, y el ig va a estar ubicado en un medio de h sobre b por x, o sea, siempre en la mitad del valor de la ordenada que define esa función lineal. El área entonces se obtiene de esta manera. El área del triángulo es la integral de área del diferencial de área. Dicho de otro modo, la integral entre 0 y b de h sobre b por x diferencial x. Esto es igual a h sobre b fuera de la integral por x cuadrado
sobre 2 entre 0 y b. Y esto nos da como consecuencia algo que ya sabíamos de antemano, en este caso, que es pase por altura sobre 2, no es otra cosa que la superficie de un triángulo. Ahora, para obtener el centro de gravedad de un triángulo, que es algo que también conocemos, ustedes al menos deberían saber en dónde está ubicado, pero en caso que no lo sepan, nos vamos a valer de los momentos estáticos, que son los principales auxiliares a la hora de establecer el centro geométrico de una sección plana. En este caso el Sx será la integral de área de IG por diferencial de área. Esto es un procedimiento que ustedes ya conocen, lo que es igual a la integral de 0 a b de 1/2 de h sobre b por x. Esto lo ponemos entre paréntesis. Este es el valor de IG. Bueno, acá si quieren lo podemos consignar para que sepamos de lo que estamos hablando. Esto es IG del elemento diferencial, por supuesto. Esto entonces es el valor de IG por el diferencial de área, que es igual a h sobre b por x por diferencial de x. Ahora sí, entonces podemos decir que el Sx del triángulo va a ser igual a h cuadrado sobre 2 b cuadrado por x cubo sobre 3 entre 0 y b, lo cual nos da como resultado un valor de momento estático Sx de b h cuadrado sobre 6. Esto es Sx, y para Si lo mismo. Sabemos que Si va a ser la integral de área de xg, ahora lo vamos a marcar en el esquema, por diferencial de área. Esto es igual a la integral entre 0 y b de x por h sobre b por x diferencial de x. Y esto da como resultado otra vez h sobre b fuera de la integral por x cubo sobre 3 entre 0 y b igual a b cuadrado h sobre 3. Y este es el momento estático SI. Bueno, a partir de esto podemos entonces, como dijimos, obtener los valores del centro de gravedad del triángulo, que es lo que vamos a hacer en forma inmediata. Borrando esto, bueno, entonces el valor de las coordenadas del centro de gravedad van a ser las siguientes. XG, bueno, XG, perdón, no lo había consignado. Es este valor. El valor del centro de gravedad del elemento diferencial. Ahora lo que vamos a obtener es el centro de gravedad del triángulo. XG va a ser igual a SI sobre A. Y esto, reemplazando valores, nos queda igual a 2/3 de B. Ese es el valor. Si quieren lo planteamos
en verde, supongamos aproximadamente nos queda el centro de gravedad del triángulo por acá, obtenemos un primer valor, una primera coordenada, que es esta. Lo diferencio por color, XG se refiere al centro de gravedad de la figura total. Y la coordenada IG del centro de gravedad igual a SX sobre área. Reemplazando valores para ser más rápido, nos queda 1/3 de H. 1/3 de H que estaría definido en esta coordenada. Bueno, esto va en verde, no importa, en esta. IG. Bueno, esto también es un valor característico de los triángulos. El centro de gravedad del triángulo siempre se va a ubicar a 1/3 del lado mayor, ¿no? O a 2/3 del vértice. Esto nos da la ubicación del centro de gravedad del triángulo. Y nos quedaría ahora, aprovechando también el planteo que tenemos acá, nos quedaría hallar momentos de inercia. Vamos entonces a hallar primero momento de inercia JI, aprovechando el elemento diferencial que nos viene perfecto para ese fin. Entonces nosotros vamos a hallar cambio de color, vamos a hallar el JI, aprovechando que vamos a integrar este elemento diferencial a lo largo de B. Decimos que el JI entonces, como ya bien lo sabemos, es igual a la integral de área de XG cuadrado por diferencial de área. O sea, la integral entre 0 y B de X cuadrado, los valores sucesivos que tiene X, que son referidos a este valor, ¿no? Estos valores de X, referidos al elemento diferencial, por H sobre B por X diferencial X, que es el diferencial de área que acá estamos consignando. Y esto termina siendo igual a H sobre B, fuera de la integral, por X a la cuarta sobre 4 entre 0 y B, lo cual nos da como resultado B cubo H sobre 4, momento de inercia JI, referida al eje I. Por supuesto, para hallar el valor del JX, tendríamos que plantearnos, lo vamos a hacer para que ustedes puedan visualizarlo. Esto lo vamos a dejar y vamos a borrar este elemento diferencial y lo vamos a cambiar por otra franja infinitesimal que nos resulte de mayor utilidad. Bien. Una vez que tengamos esto listo, lo que vamos a plantear entonces es el cálculo de el JX. Ahora es el momento de inercia respecto del eje X, que es este de acá. Bueno, la franja diferencial entonces que yo les propongo hacer ahora va a ser algo así. Nos resulta mucho más útil para poder hallar este valor que queremos encontrar. Bueno, esto del mismo modo decimos que esto es diferencial I, y lo que vamos a tener que hallar es la función. ¿Cuál es ahora la función? Una función diferente, lógicamente, no es la misma.
la función cambia y tenemos que encontrar cuál es esa función que ahora plantea este nuevo enfoque. Bueno, nosotros en principio vamos a tener que hallar cuánto vale esta función, esta nueva función. Obviamente es una función lineal. Bueno, lo vamos a hacer brevemente acá arriba para que ustedes vean la diferencia. Ustedes fíjense que el I de X que hallamos anteriormente, la función que corresponde a esta recta, era igual a H sobre B por X, mientras que ahora la función X de Y, porque de eso se trata, va a ser igual a B sobre H por I. Ahora bien, esto es el valor de esta función. Lo que ocurre es que, de acuerdo a al planteo que nosotros hacemos, a partir de este origen de coordenadas, nosotros vamos a tener que ahora determinar cuánto vale nuestro diferencial de área. Y el diferencial de área, el nuevo diferencial de área, ahora va a ser igual a B, este valor B, menos esa función que acabamos de hallar, B sobre H por I por diferencial I. Este es la expresión del diferencial de área que ahora tenemos que usar. Entendiendo que estamos en el origen de coordenadas en el vértice del triángulo, con lo cual la expresión es esta que vemos acá. Bueno, teniendo esto más o menos claro, entonces vamos a proceder al cálculo del momento de inercia de esta sección rectangular, ahora referido al eje X, entonces al eje X. Bien. Bueno, esto lo podemos también expresar, si ustedes quieren, lo voy a hacer, bueno, voy a borrar acá arriba para que tenga más espacio, porque si no, no voy a poder. Si quieren, lo podemos expresar factorizado esto, diferencial de área, utilizar ese valor en nuestra integral. Diferencial de área es igual entonces a B, es igual a B por 1 menos I sobre H por diferencial de I. Podemos entonces manejarnos con esta expresión para el diferencial de área. Bueno, con lo cual ahora perfectamente podemos proceder al cálculo del momento de inercia, una vez que también planteemos cuáles son los valores. Esto lo voy a borrar también porque ya lo hemos visto. Ahora estamos en la búsqueda del JX. Tenemos que plantear cuáles son los valores para el centroide de este nuevo elemento diferencial. Voy a marcar acá el centroide, va a ser variable obviamente en función de la variación lineal de esta nueva función que hemos encontrado. De modo tal que XG del centroide de este elemento diferencial va a ser igual a X de Y, esta función que acabamos de hallar, más B menos X de Y sobre 2. Y el valor de la coordenada en Y del centroide va a ser un valor que va a valer I.
Con lo cual, el momento de inercia, ahora Jx, o sea, referido a este eje de abscisas, va a ser igual a la integral de área de IG cuadrado por diferencial de área. Esto es igual a la integral ahora de 0 a h, estamos integrando ahora con esos límites, de I cuadrado por B por 1 menos I sobre H por diferencial de I. Y esto lo ponemos acá abajo, entonces Jx va a ser igual a B fuera de la integral por I al cubo sobre 3 de 0 a h menos B sobre h por I a la cuarta sobre 4 de 0 a h. Esto va a ser igual entonces a BH cubo sobre 12, no confundir con el valor que obtuvimos para el momento de inercia del rectángulo referido a su baricentro. Coinciden los valores de momento de inercia del rectángulo baricéntrico con el momento de inercia de un triángulo referido a su base. Cuidado con eso para no confundirse. Vamos a ver después métodos para hallar momentos de inercia baricéntrico. En este caso podríamos hallar el momento de inercia baricéntrico de este triángulo de una manera muy simple, pero ustedes podrían ahora hallarlo, si quisieran, planteando como límite de integración lo que ustedes ya conocen, en este caso los nuevos límites de integración para hallar. No lo vamos a hacer ahora acá, se lo dejo como ejercitación a ustedes. Tendríamos nuevos límites de integración, que se los voy a consignar acá, para poder hallar el J baricéntrico de este triángulo. Y esto tiene que ver con los valores que se hallaron antes en cuanto al baricentro de un triángulo, que en este caso quedan expresados como h sobre 3 y 2/3 de h. Como les dije, una ejercitación que se las dejo para que ustedes la planteen como tarea para el hogar. Y luego vamos a cerrar la clase con el análisis de otra sección diferente para que ustedes puedan ejercitar estos nuevos conocimientos. Bueno, por último entonces, como les decía hace un momento, vamos a dejar planteado más que resuelto, la resolución la van a hacer ustedes. Vamos a dejar planteado un caso bastante típico también en figuras planas, como por ejemplo el caso de un cuarto de círculo. Antes que nada, también les recuerdo, así como en el anterior video tienen ustedes esa referencia, les vuelvo otra vez a recordar que en el blog, en el material de la unidad 5, hay un material que se llama Libro de Inercias. Ese es un material que ustedes tienen disponible y donde van a tener lo que hemos visto en esta clase de hoy y mucho más. Es un material muy completo donde tienen todos los tipos de situaciones que pueden generarse, también en áreas definidas por parábolas, que hoy no nos hemos detenido en eso, pero les recomendamos especialmente la lectura de este material. Eso, como les dije, lo tienen disponible en nuestro blog, Unidad 5, Libro de Inercias. En este caso, volviendo a este último ejemplo que les vamos a dejar planteado, más que nada a modo de recomendación,
ustedes en ese material, libro de inercias, pueden ver que se analiza un cuarto de círculo. Un cuarto de círculo que en este caso, como es natural, va a estar más, su geometría va a estar más definida por coordenadas de tipo polar. Lógicamente, digamos, la dimensión que manda en este caso es el radio de ese cuarto de círculo, y con lo cual ustedes pueden calcular áreas, momentos estáticos y momentos de segundo orden. Hasta ahora hemos visto solamente momentos de inercia, después vamos a ver otros casos, y en este mismo material se plantea un posible elemento diferencial, también con características radiales, como este que vemos ahí. Ustedes pueden utilizar a partir de una integral doble, ¿no? A partir de una integral doble, donde pueden llegar a obtener, como les decía, valores de áreas, de momentos estáticos y demás, distintos parámetros geométricos. Un diferencial de área, ¿no? Que es este, por supuesto, que en este caso lo podemos definir como, bueno, esto tenemos que tener en cuenta que es el ángulo θ, lo podemos definir como R por diferencial θ por diferencial de R. Esto sería, bueno, esto lo podemos definir mejor acá mismo en el sistema. Esto sería diferencial de R, y esto, bueno, suponiendo que, como les decía, esto está referido a este punto radial, esto sería diferencial de θ. Bueno, de ahí surge la posibilidad de esa integral doble. Este sistema lo tienen ustedes en el material que les acabo de describir, pero lo que me gustaría como último punto que vamos a ver en la clase de hoy, plantear una alternativa. Bueno, estos problemas pueden ser resueltos obviamente utilizando distintas vías, y en este caso, entendiendo la geometría de este elemento, nosotros también podríamos plantearnos otra posibilidad, que simplemente se las dejo insinuada para que ustedes tomen nota y en cada caso que se les presente también puedan utilizar ese mismo criterio. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos perfectamente elegir un elemento diferencial como este, ¿no? Una forma muy conocida, pues no es otra cosa que una porción de Pisa, si la vemos de una manera así familiar, ¿no? Esto también puede integrarse, incluso de una manera bastante más simple, a partir obviamente sí de establecer cada uno de estas magnitudes, de estos parámetros de manera correcta. Este es el ángulo θ, esto es R por diferencial θ, siendo R esta variable, ¿no? Por supuesto, esto es diferencial de θ, y el baricentro del elemento diferencial, fijémonos que esto se relaciona con lo que acabamos de ver. Este baricentro es el baricentro de un triángulo. Fíjense que la porción de Pisa no es otra cosa que un triángulo, o un trianguloide en todo caso. Con lo cual podemos perfectamente decir que las coordenadas baricéntricas de ese elemento, por ejemplo en este caso la coordenada IG,
será igual a 2/3, lo acabamos de ver, 2/3 de seno de θ por r. Esto lo podemos ver claramente, y acá también podemos decir, respecto a la otra coordenada, que xg es igual también a 2/3 de coseno de θ por r, lo cual ya nos da una idea de la simetría presente en este sistema. Fíjense que si ustedes plantean el ejercicio de esta manera, también van a poder hallar las coordenadas del baricentro y los valores de momento de segundo orden del mismo modo. Esto se los dejo como un ejercicio para que establezcan la comparación entre dos métodos diferentes, dos criterios diferentes en cuanto al cálculo infinitesimal, para poder hallar la misma cosa. Y esto sería todo por la clase de hoy, y ya en las clases siguientes terminaremos con los momentos de segundo orden que nos han quedado pendientes.